Buenos días y muchas gracias a los asistentes y a la facultad por invitarnos, porque es muy importante que se hable de política. Es cierto que está totalmente denostada y no sin falta de razón, porque principalmente en los grandes partidos que han estado en los gobiernos, con el debido respeto a Blanca y a Francisco, pero por los grandes partidos ha habido tantísimos casos de corrupción y de falta de responsabilidad política a la hora de actuar y a la hora de emprender cada gobierno y cada actitud, y a la hora de no exigir la responsabilidad que antes se hablaba en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, no exigir la responsabilidad política, como digo, a las personas que han estado incumpliendo la norma básica de la política, que para mí es esencial, es la ética, es la moral y es la decencia a la hora de dedicarte a la política. Por eso digo, es importante hablar en todos los ámbitos, pero más en la universidad y en personas que os estéis formando para ejercer el derecho. Es una pieza esencial el hablar de estos temas. Es cierto, y lo han dicho también los anteriores ponentes, no todos los políticos, afortunadamente, no todas las personas que nos dedicamos a la política, el mayor o menor rango, somos unas corruptas o vamos con la intención de dejarnos corromper. No, afortunadamente no. Afortunadamente el 99,99% me atrevería a decir de personas que nos dedicamos a la política es porque crees que vas a ejercitar la política como tal y como enfocada a organizar para el bien común una sociedad, una administración, una ciudad, un Estado, y esa tiene que ser la pretensión que tenemos las personas, que debemos tener las personas que nos dedicamos a la política. Como digo, entiendo que sea la política, porque yo no creo, pero culpo a los políticos, no a las políticas, a la política en sí, con mayúsculas. En los últimos datos estadísticos que se están contemplando, ya durante muchos años, demasiados años, se está viendo cómo el último punto de valoración es la política y las personas que hacen la política. Y yo insisto, no quiero que la política esté en el último punto de vista, sino las personas que desafortunadamente no han cumplido con los principios morales de lo que es hacer política. Nosotros en Ganemos es una candidatura popular que se ha conformado en varias ciudades y entre ellas en Ciudad Real. Hemos firmado un código ético en estas últimas elecciones. Sé que también otros partidos, por ejemplo el Partido Socialista y otros partidos, han firmado un código ético que, escuchando la explicación de antes de la Ley de Transparencia, veo que están prácticamente muchos de los puntos calcados de los códigos éticos que entendemos desde los partidos políticos que tenemos que llevar a la práctica todas las personas que estamos aquí en este trabajo y por vocación, no por intereses económicos o promocionales. En el código ético que hemos firmado, por ejemplo, en el caso de Ciudad Real, os lo voy a leer un poco literalmente, no todo porque eran 60 puntos y no os quiero tampoco aburrir, pero sí en resumen os voy a decir lo más importante que hemos entendido para que la ética siga formando parte de la política. Y el primer punto es que seamos capaces de que la sociedad, a través de los movimientos asamblearios, sean quienes tomen el poder popular, porque las personas que estamos en la política hemos sido elegidas por un número determinado de personas que nos han votado, pero solo somos meros representantes. Quien tiene que decidir es realmente el pueblo y no solamente la forma que está institucionalizado con nuestra democracia, que sea yendo cada 4 años a depositar un voto. No hemos entendido que esa sea la forma adecuada, puesto que tiene que haber un control, un seguimiento de tu actuación como política, en mi caso como concejala, o en el caso de los ministros, de los diputados, de cualquier persona que estamos en política, debe haber un seguimiento continuo y una aportación continua de lo que es la sociedad, que realmente es para quien trabajamos. Entonces, como digo, el primer punto del código ético era el recuperar la soberanía popular, ya que es la base social, quien debe disponer de plena capacidad decisoria sobre las condiciones de vidas materiales, simbólicas y especiales de la ciudad. Que las tomas de decisiones que nosotros llevamos a cabo, en mi caso al Pleno del Ayuntamiento, las decisiones no las tenemos que tomar nosotros como representantes de este grupo, sino que se deciden en una reunión, en una asamblea, donde cada persona aporta
la problemática que entienden más importante para tratar de su barrio, de su situación, de su condición, de su familia, de la historia que está pasando en la ciudad. Ellos deben ser quienes nos ofrezcan la necesidad que tenemos que llevar al ayuntamiento. Entonces, mediante convocatorias de asambleas se prepara, se elabora el trabajo que tenemos que llevar a cabo. Eso también es otro punto al que nos comprometemos. Por otra parte, también la devolución o la transparencia de poder de decisión a las bases sigue siendo la creencia en el movimiento asambleario y decisorio. Gestionar las cuentas a través, otro punto que hemos tenido que firmar, porque no solamente la decisión que tienes que tomar en política a propuesta de la petición del pueblo, sino que luego tu vida y la vida del partido reúna unas condiciones éticas, morales y de decencia. Y, entre otras cosas, nos acercamos al consumo responsable, nos sumamos a la defensa de los problemas sociales, nos sumamos a la defensa de los problemas de las personas en situación más difícil de vida. Y, por tanto, en cuanto a la economía, nos hemos comprometido también a que todas nuestras cuentas corrientes, tanto de las personas que estamos cobrando de la Administración como nuestra propia cuenta del banco, del grupo político, esté gestionada desde una entidad económica, social y solidaria, pues en banca ética. No se aceptarán, lo tenemos claro, y lo tenemos además firmado, no debemos aceptar ningún privilegio por ser, en nuestro caso, concejales, ni ningún regalo por parte de la Administración de forma directa, ni de una persona que esté vinculada a través de alguna empresa o de alguna relación contractual con esa Administración. Debemos ser muy asépticos en esta situación y no dejarnos comprar, valga la expresión, con algún regalo, con alguna prebenda. También hemos pedido, y ya, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Ciudad Real sí lo hemos conseguido, el que no existan los privilegios de las invitaciones a los actos culturales, de ocio, porque entendemos que es una situación que no nos corresponde, porque no tenemos que tener una situación privilegiada con el resto de las personas que se quieran acercar a ver una obra de teatro. Entonces, creo que tenemos que estar en la misma línea y en la misma fila para sacar la entrada. Eso es otro punto de los que tenemos muy claro y que lo estamos llevando además a la práctica. No se aceptarán tampoco donaciones monetarias por parte de empresas. Nos autoabastecemos con la aportación que cada cargo público estamos haciendo a la organización y la aportación voluntaria de las personas que formamos el grupo. Todo gasto que se tenga que hacer para compra de bienes, adquisiciones de materiales, para el funcionamiento del grupo, también lo tenemos claro que hay que hacerlo en la economía social, a poder ser en la economía social, cooperativas o como poco en el comercio local. No podemos estar fomentando el crecer de las grandes empresas que además no suelen jugar limpio ni con el medio ambiente ni con los derechos de los trabajadores que para ellos trabajan, ni nada de esas circunstancias que nos parece que son las que no se deben mantener. Por tanto, hay que promocionar el consumo en el mercado local, en la economía social. Hacer uso racional de los transportes públicos a la hora de movernos, de tener que viajar para un acto, una actividad del partido o para alguna representación. Debemos tener en cuenta que no podemos ir cada uno en nuestro coche o montarnos en un tren en clase primera, ¿no? Tenemos que tener en cuenta los medios de transporte públicos, sí, la clase turista como todo el mundo, lógicamente, y por supuesto los vehículos compartidos y no un gasto excesivo en cuanto a la contaminación de puesta en marcha y en la carretera de los vehículos como del gasto económico que supondría. Entonces hay que racionalizar también el gasto en estas actividades que tenemos que llevar a cabo como políticos, en viajes o en desplazamientos. Nuestras agendas, las agendas de los concejales, en nuestro caso, son públicas también. Nosotros tenemos que contar, y están publicadas en un correo, en un grupo de correo, las actividades que tenemos que hacer cada día, para que se conozca cuáles son los pasos que estamos dando y cuál es la actitud que estamos teniendo o a qué sitios estamos asistiendo. Y no solamente, parece que todo está así contado,
parezca que es que nos tengan que estar inspeccionando en cada momento. Y no quiero que lo entendáis así, porque no es la pretensión. La idea de esto es que nosotros entendemos, como dije al principio, que no somos nada ni nadie si no está la gente detrás que nos respalda y que nos apoya. Por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer tiene que ser conocido por el resto de la gente que está ahí y que son los que tienen que disponer de nuestra acción. Por tanto, yo voy a ser muy breve. Ya vamos a terminar porque creo que estaremos por el tiempo. Se decía antes que la ética era imposible que estuviera vinculada a la política. Había algún comentario al terminar la ponencia anterior, la exposición anterior. Y creo que sería lo último que nos pueden decir a los políticos que nos creemos que esto es de verdad para servir a la gente y para beneficiar a quienes más lo necesitan. No lo puedo entender. Aunque, como decía al principio, haya muchísimos casos de corrupción, haya muchísima falta de responsabilidad y haya muchísimos casos muy importantes. Ayer mismo el último lo teníamos en Barcelona, en Convergencia y Unió. Cada día nos desayunemos con un nuevo caso de corrupción y cada día sigamos viendo que los mismos cargos políticos siguen estando en sus puestos y no han sido ni siquiera cambiados por otra persona, no han sido siquiera cesados en su cargo y no se les ha pedido más responsabilidad. Por eso la pregunta de cómo se va y cuándo se va a empezar a aplicar la responsabilidad política en estas personas que están incumpliendo con lo que es la decencia y la moral y la finalidad de la política. Entonces, aunque haya estos casos, ya me he ido del tema, aunque haya estos casos de corrupción y de no persecución y de no pagar la responsabilidad que tienes, creo que es inseparable la ética y la política. Para mí son dos palabras que no pueden ir separadas, porque si no perderíamos el sentir de la política en nuestras vidas y perderíamos el sentido, además, de existir un Estado de Derecho donde las personas tenemos unas libertades y unos derechos y que los políticos la finalidad que tienen que tener es conseguir que se mantengan y además enseñarnos a cómo tenemos que utilizarlos, porque no siempre sabemos cómo utilizar los derechos y las libertades que tenemos para poder reclamar y exigir precisamente a los políticos que no lo hacemos bien qué es lo que hay que hacer en ese momento. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen.